La agonía, la agonía de Jesús. Sí, Jesús sufrió agonía por nosotros. Él asume el papel dado por Dios desde antes de la fundación del mundo, de ser el cordero que Dios preparó para que tomara nuestro lugar en la cruz. Ese mismo cordero del Antiguo Testamento cuya sangre en el dintel y en el poste de las puertas protegió del juicio, ese mismo cordero Dios lo preparó en Jesús para que con su sangre en el madero de la cruz nos librara del poder del pecado. Ese texto lo voy a tomar del Evangelio según San Lucas, el capítulo 22. San Lucas capítulo 22. Él nos enseña allí que en los momentos de mayor dolor, tristeza y agonía, oraba. Qué linda lección. Esa podría ser la gran lección de esta Semana Santa. La oración. Y Jesús se retiró a un lugar especial que él tenía, su lugar privado de oración, Getsemaní. Getsemaní es una palabra que significa prensa, presión. Él fue presionado en el monte de los olivos, en Getsemaní, como se presionan las olivas para extraer el aceite de la unción. Y la enseñanza es bella, en su agonía oraba. Y hay unos principios hermosos allí que nos enseña Jesús en la oración. Dice así Lucas 22, verso 39. Saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también con él. Como solía, como frecuentaba, como era su disciplina, como era su costumbre, como solía. En este tiempo de una Semana Santa tan especial, que todo el mundo está confinado a su casa, que hoy en día ya no es el tiempo de vacaciones, 8 días para irse a divertir a las playas o irse de turismo por Colombia o por el mundo. Qué bueno que estamos en casa. ¿Para qué? Para buscar la reflexión y la oración. Dice que lo hacía frecuentemente, como solía, y la oración debe ser eso. Debe ser una disciplina diaria, frecuente. Dice el versículo 40, cuando llegó al lugar de Getsemaní, dijo, orad para que no entréis en tentación, y se apartó de ellos a la distancia de un tiro de piedra, y se puso de rodillas y oró. Se apartó de ellos a una distancia de un tiro de piedra. El apartarse simboliza que el tiempo de oración es un tiempo privado, apartado, solo, Dios conmigo y yo con Dios. Qué linda lección en esta Semana Santa, aprender la frecuencia de la oración y la privacidad de la oración. Y dice que se apartó y puesto de rodillas oró. El arrodillarse me está enseñando en Jesús la reverencia. Usted se puede imaginar, amable televidente, a Jesús, el Dios hecho hombre, de rodillas. Quien sabe estar de rodillas ante Dios es capaz de estar de pie ante cualquier situación, aún con esta amenaza del virus. Quien sabe estar de rodillas delante de Dios en privado es capaz de enfrentar cualquier dificultad. Nada hay difícil para el que está de rodillas. O como decía Albert Einstein, el hombre es grande cuando está de rodillas. Fíjese usted qué lección tan linda de la oración, como solía frecuentemente. Se retiró privadamente y de rodillas reverentemente.
Qué linda enseñanza de esta Semana Santa sobre la oración. Dice el verso 42 que oró de esta manera: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo pienso que es la voluntad de Dios lo que está viviendo el mundo. Esto nunca se va a ver en otra ocasión, esto es único. Padre, si es posible, quítanos esta amenaza, pero que no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Eso es orar obedientemente. Que Dios nos dé la gracia de ver el ejemplo de Jesús en Getsemaní, el lugar donde la presión lo hacía sudar aceite como los olivos, las olivas, y oraba frecuentemente, y oraba privadamente, y oraba reverentemente, y oraba obedientemente. Que se haga tu voluntad y no la mía. Parece a veces que queremos orar es: Señor, haz mi voluntad. No, Señor, quiero hacer tu voluntad y no la mía. El verso 43 dice que se le apareció en ese momento un ángel del cielo para fortalecerlo. Qué lindo. ¿Qué le parece a usted, amable televidente, que en los momentos de más crisis uno se acerca a Dios en oración y Él lo fortalece? Mire ese versículo, ese es de los más hermosos versos de la Biblia. Cuando estaba en agonía en Getsemaní, verso 43, el ángel del cielo se apareció para fortalecerlo. Entonces, confiadamente, cuando usted ore, vaya con confianza de que Dios le va a fortalecer. Versículo 44, y aquí voy terminando. La oración de Jesús dice en el 44 que cuando estaba en agonía, sudando gotas de sangre ya, oraba más intensamente, aunque sudara sangre. Aquí está el cuadro de la oración para esta Semana Santa. Como solía frecuentemente, se retiró privadamente, se arrodilló reverentemente. Que se haga tu voluntad obedientemente, para que le diera la compañía del ángel que lo fortalecía confiadamente. Y cuando estaba más delicado su problema, que ya estaba en agonía, lo hacía más intensamente. Allí está un lindo ejemplo de Jesús en Getsemaní. ¿Cómo terminar esta reflexión? Pues yo diría de la manera más hermosa y más práctica. En un momento guarde silencio. Y así como en la Semana Santa, Jesús se fue a un lugar privado para orar, estando en mucha angustia, salió fortalecido. Y entre más angustia, más intensa era su oración. Quiero decir, Padre, hoy llegamos a ti en oración, con reverencia, con obediencia, para que tú nos des el aliento y el socorro oportuno en nuestras necesidades. Que esta Semana Santa sea una semana de reflexión y de cambios. Señor, nos hemos olvidado de ti. Hemos caminado en nuestra voluntad. Enséñanos a partir de esta experiencia mundial de confinamiento a salir de aquí, no para vivir en nuestra voluntad, sino para buscar hacer tu santa, perfecta y preciosa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.